Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Axel. Hola Axel, Entonces, ¿cómo estás? eh, bueno, estamos acá con el profesor Enrique Cole. Hasta ahora sí. Ok. Profesor, yo tengo una duda acerca de usted. Se me ha mencionado acerca de algunas que otras hazañas en el medio y me gustaría saber qué fue lo que lo motivó a iniciar en la carrera audiovisual y cómo se dio cuenta de que contar historias visuales era lo suyo. Wow. La, lo primero que me vino a la cabeza o a la vida fue que me encanta leer. Es decir, soy un adicto a la lectura. Y si me preguntas, sigo siendo un adicto a la lectura de los libros de papel. Este, hay dos cosas fundamentales que prácticamente me llevaron a tener esa pasión hacia lo audiovisual. Uno, mi padre era absolutamente fanático de la fotografía, fanático del cine, y no hubo un momento en nuestras vidas que no tuviéramos una cámara. De hecho, he rescatado películas de los años 50 filmadas por mi papá en 8 milímetros, ¿no? Ok. Eso por un lado. Por otro lado, cuando vivía en Suecia, comencé con cierta inquietud hacia la fotografía. Y tomé un taller, no sé cómo se puede decir eso, de un año de fotografía publicitaria. Me compré una cámara, o mi papá me regaló una cámara de regalo de Navidad. Ok. Y ahí comencé prácticamente a hacer fotografía, ¿no? De hecho, tuve varios trabajos como fotógrafo, fui fotógrafo de modelo, fui fotógrafo de productos, etcétera. No era un ambiente que me gustaba mucho. En aquella época, la mayoría de los fotógrafos disfrutaban de cierto libertinaje y yo no pertenecía a ese grupo. Es hasta que se me dio la oportunidad de estudiar cine. El origen de la parte visual es que mi primer libro, y esto retomando un poco mi parte, diría yo, íntima de lo que es la búsqueda de la esencia de uno. Mi primer libro fue un libro ilustrado. Me lo regaló mi papá cuando yo tenía más o menos 8 años de edad y era Don Quijote de la Mancha. Todavía lo conservo. Ese libro como que, ¿sabes? Me abrió la cabeza un poco Claro. y me convirtió en una persona de lenguaje visual. Después vino, por supuesto, la interpretación de lo visual. Es decir, estoy convencido de que, bueno, no solamente estoy convencido, ahora cada vez más, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista certero de que Ok. el hombre es 100% visual, aunque dicen que es solamente el 83%, pero es 100% visual. Y leyendo lo que es la parte visual del diseño, el storytelling visual, el diseño ilustrado, el diseño gráfico, el diseño industrial, tiene que ver mucho con la visual, tiene que ver mucho con la percepción. Claro. Entonces, ahí se nos escapa un poco, ¿no? La razón de ser. Por lo general, y ahí es donde yo comienzo a entender a los grandes maestros del cine. Por lo general nos dedicamos básicamente a una estructura básica de una historia, Ok. cuando en el fondo existen elementos visuales de cada uno de los elementos que son los que proyectan la historia. Entonces mi pasión viene en primer lugar, como te dije, mi padre me enseñó prácticamente a utilizar una cámara de cine, aunque era un individuo excesivamente celoso, si no permitía que nadie abriera el estuche de la caja sin su permiso, de la cámara sin su permiso. Claro. Y bueno, de la noche a la mañana me veo estudiando en Londres. De la noche a la mañana me veo estudiando en Suecia, de la noche a la mañana trabajo en Finlandia, trabajo
en Italia, y yo digo, wow, es decir, definitivamente, automáticamente es como que si mi vida se hubiese convertido en una vida audiovisual, pues en crear y crear y crear historias audiovisuales. Claro. Me parece interesante lo que decía acerca de las estructuras, acerca de cómo nosotros creamos a través de lo que vemos. ¿Cómo podría decir usted que ha sido el crear a través de sus ojos, pero usando una cámara? Mira, en primer lugar, nunca lo que se crea, es decir, yo creo que en eso tenemos mucho, los que trabajamos en el área audiovisual tenemos mucha culpa. Nunca lo que tratamos de reflejar en frente a la cámara nos termina de convencer hasta que no sentimos que lo que realmente queremos está profundamente identificado con lo que vemos. ¿Okay? Esa percepción por lo general siempre la sufrimos y siempre la estaremos sufriendo, ¿no? No se trata de escribir un buen guión, se trata, y ahí viene el dilema, ahí está lo bonito de la parte audiovisual. No se trata de escribir un buen guión. Si vamos a la estructura, la estructura es algo natural en el ser humano, es decir, inicio, conflicto y desenlace. Es decir, eso no va a cambiar en lo absoluto porque esa es la vida. ¿Ok? Es decir, naces, vives y mueres. ¿Ok? Pero detrás de esa estructura existen los 4 elementos que para mí son fundamentales en la vida. Que son los personajes, los objetos, el tiempo y el espacio. Ahora, si tú los separas, cada elemento tiene su vida propia. Allí, como nosotros como escritores o como personas de cine o como personas ahora de la era digital, estamos en la obligación de dominar esos elementos. ¿Y cómo los dominamos? Simple, visualizándolos. Claro. No me refiero a visualizarlos por el simple hecho de verlos, no. Llevarlos en nuestro corazón, entenderlos, sentirlos, percibirlos, que es lo fundamental. Entonces, eso para mí es fundamental. ¿Tienes dudas? Entonces ese elemento no te está dando lo suficiente como para quitártela. Okay. Es decir, cuando no existe una relación entre ese elemento y tú, nunca vas a poder contar una buena historia. ¿Me explico? Sí. Esa es la sensación que yo tengo y es mi eterna búsqueda. Es decir, soy muy crítico con lo que leo. Soy muy crítico con lo que me presentan todos los muchachos con los que trabajo escribiendo guiones. Soy muy crítico. No tanto crítico en la estructura, porque la estructura siempre, dependiendo de la forma de la estructura que tú asumas dentro del guión, le vas a poder dar la vida que corresponde. Pero si un elemento no encaja en algún momento, esa estructura se debilita. Claro. No sé si eso te responde mi pregunta. Sí, y más bien me hace muchas más, ¿no? Okay. Porque, por lo que entiendo, entonces la fotografía es parte del sentimiento. Es decir, todo lo que vemos y todo lo que tratamos de capturar y todo lo que... Es decir, la vida digital es una eterna captura. ¿Por qué? ¿Por qué nos llevan en el siglo XXI a tener esa necesidad de capturar? Por el momento, por los elementos que está capturando, por la emoción que eso te genera. Porque si tú te pones a ver una fotografía, lo más probable es que alrededor de esa fotografía veas el eje principal de ese elemento que quieres ver. Y eso es lo que te causa una atracción. Pero hay elementos alrededor que sin esos elementos esa historia no estuviera bien contada. O no fuera la historia que te hizo capturarla. Claro. ¿Me explico? Sí. Y a lo mejor el momento en que tú la capturaste, si hubiese sido otro, no hubiese sido la misma historia. ¿Ves? Entonces la necesidad de capturar es la necesidad de sentirnos en algún momento motivados a algo, bien sea una alegría, una tristeza, ¿cómo se llama?
Yo tengo por ley nunca ver un cadáver. O sea que sea, yo nunca he visto, yo no vi el cadáver de mi padre, no vi el cadáver de mi madre, no tengo. ¿Por qué? Porque es una captura visual que es la que menos quiero recordar. Ahora, yo conozco gente que se asoma al ataúd y toma con un fotógrafo, toma con la foto. Sí. Es decir, yo no sé qué tan divertido puede ser. Es decir, ahora lo pones en la pantalla y dice, aquí está mi mamá muerta. Es decir, por Dios, por el amor de Dios. Pero suena bien. Es decir, es una buena historia para el carácter latino, es tremenda historia, grotesca, sí. ¿No? Es decir, tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco. Y de ahí nace una historia. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que nos lleva a nosotros a capturar, a lo que significa lo que hay detrás de una fotografía. La fotografía es básicamente la captura de una emoción específica en un momento específico con los elementos que la componen. Claro, buenísimo. Hablando ahora un poco acerca de su parte como lector, como una persona que se siente fan de la escritura y la literatura. Usted escribió un libro. Sí. Sí, de Dolores Pérez. Dolorio Pérez y otros relatos no lineales. Cuéntenos un poco acerca de Dolorio Pérez. Dolorio Pérez nace de un malestar familiar. En primer lugar, no nace porque quería ser querido. ¿Ok? Ya por ahí es un dolor. Claro. Dolorio no nace porque el padre lo quiere, todo lo contrario. Se niega inclusive a que Dolorio aprenda. Quien lo defiende, por supuesto, y es quien lo defiende, quien lo protege, como todo en la vida, es la madre. Y de hecho, lo que Dolorio conserva en su vida es algo fantástico. Es el único libro que existe en el apartamento donde ellos viven. Y él lo conserva debajo de la mesa de noche, para que su padre no se lo robe ni se lo queme. Pero cosa curiosa, su padre se encierra en una vida totalmente artificial. Es decir, se encierra en las noticias, entonces tú ves Dolorio se burla de lo que sería el lugar preferido de su padre, que es un sillón que está asquerosamente rodeado de periódicos. Y un día Dolorio, y esto me acordó de Ray Bradbury con su cuento, con su libro El hombre ilustrado, un día Dolorio decide construir un cohete con los periódicos y el sofá porque se quiere ir para el Carrizo, pues, ¿no? Por supuesto que cuando llega el papá, bueno, sucede lo que tenía que suceder, ¿no? Es decir, la gran molestia y tal, y la mamá baja la tensión con una simple taza de café y ordenándole los periódicos. Pero la cuestión es que el padre no lee. El padre simplemente se esconde detrás de las noticias. Es decir, es como si quisiera llegar a ser lo que nunca fue, tratando de conocer o de informarse de cosas que realmente no le interesaban. Ese es Dolorio Pérez y sus relatos no lineales. Ahí, por supuesto, está la tía, que definitivamente lo ayuda a tener la creatividad suficiente para poder sobrevivir en esa vida. Y lo demás son relatos no lineales, es decir, pasas por el sarcasmo, pasas por lo erótico, pasas por lo fantástico, pasas por la realidad. Hay una parte del libro que se llama La Vuelta en U, que es una serie de cuentos que tienen que ver con mi historia de cuando yo tenía 15 años. Y se llama La Vuelta en U porque sencillamente en la autopista que viene hacia acá, justo antes de llegar a la California, tú tenías que dar la vuelta en U. No sé, bueno, ustedes no se acuerdan de eso, pero la autopista terminaba allí y tenías que dar la vuelta en U y subir por la California hasta llegar al Unicentro Marqués, que en aquella época no existía, ¿no?
Pero sucedían muchísimas cosas en la Vuelta en U. Y sucedían significa que por lo menos una vez cada 15 días, o un accidente o algo curioso. Y para nosotros, es decir, para nosotros, me acuerdo que mi padre tenía un Fairlane, un Ford Fairlane grandote, horrible eso. Y nosotros siempre llegábamos a dar la vuelta en U. Es decir, veníamos del club, veníamos a casa de mi abuela, cualquier cosa, claro. Siempre pasábamos por la autopista y teníamos que dar la vuelta en U. Y ahí sucedían cosas interesantes. Bueno, hay una serie de cuentos que se relacionan con la vuelta en U. Desde un motociclista, un viejito motociclista en su Vespa, que no se da cuenta que las naranjas se le van cayendo, ¿no? Okay. Entonces mi papá, o sea, en la tarde de repente escuchamos la carcajada de mi padre, muerto de la risa, porque ve cómo salta una naranja de la moto, y el viejito sigue, ¿no? y de repente otro hueco más y otra naranja para afuera, ¿no? Cuando damos la vuelta en una, y por supuesto todos soltamos la carcajada, al viejito no le quedaban naranjas en la moto, pero no le podíamos decir nada. Si mi papá con la risa y nosotros seguimos de largo, y el viejito, me imagino que cuando llegó a su casa, pues no podía hacer jugo de naranja, ¿no? Pero cosas, es decir, ese tipo de cuentos. Y hay cuentos simplemente de terror o cuentos de reencuentro, que me gustan muchísimo, que es la pelea eterna entre quiénes somos y con quién quiero estar. Ese es Dolorio Pérez y algunos relatos no lineales. Ok, buenísimo. La verdad que se escucha totalmente fascinante. ¿Cómo nace esta idea de Dolorio Pérez en usted? O sea, ¿qué lo motivó a hacerlo? Mira, yo siempre he escrito. Okay. De hecho, tengo varios cuentos en varias revistas literarias. Yo creo que necesitaba saber si realmente yo podía escribir un libro, y me reté a mí mismo. Ahorita voy por el segundo. Como dice Cortázar, yo no debería hacerle caso a mis lectores, ¿no? Okay. Porque a pesar de que puedan tener razón, nunca me van a dejar escribir como yo quiero. Y me he dado cuenta de algo. Uno, cuando le presento los cuentos a los amigos o familiares, a nadie le gusta. Y eso me deprime, porque digo, bueno, pero ¿estoy escribiendo para ellos o estoy escribiendo para mí? ¿No? Entonces, cuando escucho a Cortázar, con quien tuve la oportunidad de intercambiar cartas, yo dije, este tipo tiene razón. Yo no tengo por qué enseñarle mis cuentos a nadie. Es decir, si yo los quiero vivir y los quiero escribir, eso es lo que tengo que hacer. Tengo una serie ahorita que estoy terminando que se llama El amor en polvo. No es lo que tú te imaginas. Y me encanta. Y le presté mis cuentos a dos, tres personas, y a nadie le gustó, pero a mí me encantan, porque son macabros, son grotescos, son absurdos, y me gusta. Es decir, la vida no tiene que ser lineal, todo lo contrario. La vida tiene que ser, por decir, tiene que ser de una absoluta libertad, con la curiosidad de por medio. Entonces tú tienes que dejarte llevar. Entonces, y si te vas a regir por lo que los demás dicen, ¿hasta dónde llega tu libertad entonces? Claro. ¿No? Y eso tiene que ver mucho con la conceptualización, la creatividad, la forma de ver la vida de manera visual. Es decir, para mí es fundamental buscar qué es lo que realmente contiene las cosas que nos rodean, personajes, objetos, tiempo y espacio. Ayer en la misa, me sentí como que, saliendo, el obispo se para saludar a todo el mundo. Menos mal que que la iglesia es pequeñita, porque si no todavía estuviéramos ahí. Pero alguien se acerca, se ve que estaba enfermo,
Okay. Y la hermana, la esposa, no sé, le dice al obispo, por favor, denle la bendición. Y lo único que le dice, bueno, le da la bendición y le dice, un día a la vez, no te des por vencido. Se te paran los pelos. Sí. Un día a la vez, vive un día a la vez. Todavía no estás muerto. Cuando el tipo al obispo le dice eso, digo, miércoles. Es decir, se te queda todo en la cabeza. Es decir, toda esa visión todavía tengo al obispo metido en la cabeza diciéndole y viéndolo a los ojos. Es decir, eso, imagínate eso en una película. Imagínate eso en un libro escrito. Bueno, de hecho lo hay. Es decir, de hecho hay varios pensadores que dicen vive el presente, etc. Está de moda, pues también. Es decir, vamos a estar claros, ¿no? Pero esa es la forma, es decir, tiene que ser la forma de ver la vida. Es decir, tienes que vivirla, visualizarla, sentirla. Claro. Y yo creo que las buenas películas, sea como sea, no las que vemos ahorita en ¿cómo se llama? En Instagram, esas cosas que son peliculitas de romance, como para pasarla bien, ¿no? Y cuando tú vas a ver, pasas 2 horas viendo una vaina que no tiene la más mínima idea de lo que está viendo, ¿no? Que si se enamoró del millonario, que si no sabían quién era, que la dueña, que se queda bichas rusas. Sí, está bien, sí, son películas que cumplen un objetivo, pues, ¿no? Claro. Es decir, si quieres perder el tiempo, pues dale clic, ¿no? Pero las verdaderas películas te llenan mucho más. No sé si, bueno, estoy por ver Beetlejuice, pero ya es como se llama, una necesidad, ¿no? Claro, entiendo. Muy bueno todo lo que nos comparte, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención y es que usted cuenta de la experiencia tanto visual como la literaria que es parte de su vida como algo sencillo. ¿Nunca se ha topado con algún desafío a la hora de grabar, a la hora de tomar una foto, a la hora de escribir, algún tiempo donde su mente dice ya va y se pone en stand-by y usted no sabe qué hacer, entonces no hay como ni el arte ni la mente? ¿Nunca se ha topado con un desafío? Totalmente. Ok, El primer desafío que uno tiene, discúlpame, tranquilo. el primer desafío que uno tiene es el miedo. Si yo le tengo terror a un papel en blanco, le tengo terror a un guión mal escrito. Mi desafío, ¿cuál es? Romper con eso. Es decir, ¿cuál es la manera como yo evado esa situación? Primero, obviamente, dejarlo para después, cosa que no va a funcionar. Siempre hay un desafío de por medio, ¿no? El otro desafío es cuando las cosas no encajan. Es decir, me he topado yo con cuestiones personales, es decir, cuando producía muchísimos comerciales, siempre había un desafío de eso. Porque había un desafío, y el desafío principal era cumplir con el tiempo. Es decir, tú como productor le dices a un cliente, sí lo puedo hacer, el cliente te aprueba un presupuesto y te dice, pero lo necesito para mañana. Es decir, eso es el primer desafío. Claro. Te estás comprometiendo con algo que realmente lo sabes si puedes cumplir. En segundo lugar, no tienes lo suficiente, no tienes una estructura porque te aprobaron un presupuesto. Hablaste con personas, con recursos artísticos, técnicos, creativos, pero no terminaste de cuadrar con ellos. Entonces tienes un segundo desafío. Tiempo, presupuesto y cómo hago para que esto me encaje. Es decir, sufres porque sencillamente en el fondo tú sabes que lo quieres hacer bien y lo tienes que hacer bien porque además va a quedar brutal la pieza, ¿no? Ese es otro desafío, rechazar aquello que no te convence. Es decir, eso lo aprendí muchísimo. Es decir, eso lo viví muchísimo con muchísimos directores.
Okay. Es decir, esta pieza no es para esta persona. Constantemente en la vida te presentas un desafío. Es decir, Venezuela es un desafío constante. Si no, Claro. Venezuela es un eterno desafío. No sé si eso responde a tu pregunta o me fui por la tangente. Sí, sí la responde, pero me deja más preguntas. A ver, ¿me puede ser un poco más específico? A ver, por lo menos en una filmación de alguno de sus comerciales, uno de sus desafíos, así que usted haya dicho, wow, qué intenso. ¿Podría contarnos uno? Wow, de eso tengo un montón. Okay. Te puedo contar, bueno, tuve que votar un director de fotografía en un proyecto internacional, por ejemplo, porque llegó borracho. Es decir, ajá, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿No? Teniendo a 3 clientes, 3 personas de diferentes países sentados frente a un monitor viendo el desarrollo Claro. de la producción. Es decir, ¿qué hago? Es decir, siempre tuve la fortuna de trabajar con gente con bastante creatividad y responsabilidad. Y yo tenía como que un cortocircuito en el cerebro. ¿Okay? Tengo a este, tengo a este, tengo a este, tengo a este, y no terminaba de cuadrar con quién. Y el director, por supuesto, y mi coordinadora haciendo malabares y todo para que la cosa no se sintiera, ¿eh? Y llegó mi coordinadora y me dijo, no es el que estás pensando, es fulano de tal, ya lo llamé y ya viene para acá. Eso es creer en algo. Claro. ¿Okay? No es solamente el desafío, no te pertenece. Como productor, los desafíos cuando estás en un buen equipo los compartes. Y si hay una buena comunicación, siempre va a haber alguien que está detrás de ti o que está a tu lado para resolverlo. Ese es uno. Otro desafío increíble que tuve fue que definitivamente la actriz no da pie con bola. Okay. Eso fue no fue un comercial, fue una miniserie, una microserie, no sé cómo le llaman ahora. Pero no da pie con bola. Y simplemente prácticamente tuvimos que rehacer todo y perder una cantidad de dinero, bueno, perder entre comillas, reestructurar todo absolutamente porque la actriz no dio lo que nosotros esperamos, aunque en todos los ensayos y en toda la parte de casting decíamos wow, y no sé, sé que se metió, se peleó con el marido o no sé qué fue lo que pasó, pero no dio. Desafíos así hay muchísimos, como por ejemplo en pleno comercial tú ves que hay un cuadro pero el chino de 12 millones, de 5 millones de dólares, y llega el director, lo agarra así y lo pone a un lado y la dueña del perol dice, coño, esa vaina cuesta, y tú dices, ¿sabes? Entonces tú te das cuenta de la responsabilidad, claro, se rompe como cuando pagas, ¿no? Sí, claro. Desafíos como que hubo producciones que teníamos que comprar seguros, porque eso equivalía a que había un riesgo personal enorme y no queríamos correr el riesgo de que hubiese un accidente o hubiese una muerte y todo el mundo, nos costó una fortuna tener que asegurar a todo el mundo. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Desafíos hay, bueno, el hecho de que te encuentres con que tienes que pronunciar ciertas palabras, tienes que hablar ciertos idiomas y el actor o la actriz no tienen ni idea. Entonces tú gastas unos reales tratando de enseñarle en media hora con alguien que sepa en media hora algo que tiene que aprender en 3 meses. Es decir, y un desafío que sí es bien desagradable es el hecho de que tú escojas un director que no encaja con la obra. Cuénteme acerca de eso. ¿A qué se refiere cuando dice un director que no encaja con la obra? Por ejemplo, por ponerlo de una manera muy sencilla,
por lo general hay promociones, vamos a poner esto, una promoción de un amo, ¿ok? Y da la casualidad que quieren a fulano de tal. Yo sé, fulano de tal ya no hace ese tipo de trabajo, ¿ok? Pero queremos a fulano de tal. Entonces tú te encuentras con que le dices a fulano de tal y dices, pero yo no hago esta vaina. Claro. Yo dejé de hacer esto hace siglos. Sí, porque no se lo das a no sé quién, que está aprendiendo y que lo hace muy bien. Y además es un gran paso para él. No, quieren que seas tú. Entonces, ahí entra el esquema de, bueno, entra el productor de campo y dice, pero eso lo remata en un segundo, no sé qué, apoyando la cuestión. Obviamente que nadie queda satisfecho con el trabajo. Claro. ¿No? Y cuando sale de la presentación, nadie queda satisfecho. El cliente dice, wow, qué nota, qué bien, que no sé qué, no sé cuánto. Sabemos que no está satisfecho porque se hizo de mala gana. Es decir, hay veces en que como productor, conociendo toda, es decir, el mercado, tú tienes la capacidad de distinguir quién puede hacer qué tipo de dirección, para qué tipo de ¿cómo se llama? De serie, programa, comercial, lo que tú quieras. Es decir, y todavía yo estoy convencido de que todavía me toca, por ejemplo, ahorita me dijeron, mira, ¿quién recomiendas para hacer tal cosa? Y yo digo, recomiendo a fulano tal. Y dice, wow, es decir, pero lo puede hacer, y yo con los ojos cerrados. Hizo una obra maestra. Es decir, el instinto y tu experiencia, de 10 fallas una, pero tú sabes que vas por buen camino y si conoces muy bien, y ahí vamos a la parte del elemento, la historia que tú quieres contar depende de él. Si tú no lo conoces muy bien, ¿estás en capacidad de darle la historia? No. Entonces no estás contando una buena historia. ¿Ves? Tremendo eso. Muy bueno. Muy bueno. Ya para ir finalizando, vamos a hablar acerca de materia, de la materia que usted da. Usted también aparte es profesor, como vimos en la presentación al inicio, y me gustaría saber un poco más acerca de qué materias nos brinda acá en Mediax. Mira, en Media creo que he dado producción. He dado la teoría del pote, que es cómo crear historias. Es una técnica para crear historias. Y estoy por dar a la producción de comerciales de televisión. Es decir, yo creo que la producción de comerciales de televisión te brinda la oportunidad de darle y ofrecerle a los muchachos de ver cómo dominar la producción con lujo de detalle, con un presupuesto relativamente decente, que te sirve además para proyectar lo que quieres hacer de ahí en adelante. Es decir, o series, o microseries, o programas de televisión, o para plataformas digitales como Disney, HBO, Netflix, etc. Y siento que ese programa de producción de comerciales no es que vayas a convertirte, bueno, obviamente vas a dominar la producción de comerciales, pero vas a dominar la producción en general bajo un esquema que te va a ayudar a producir cualquier tipo de producción de ahí en adelante. Porque es tan intenso como, cónchale, es decir, es como yo decirte, tienes 3 semanas para producir una serie de 1 hora, un episodio de 1 hora. Y hay ensayos, y hay lectura, y hay prueba de vestuario, y hay casting, y hay prueba de cámara, y hay efectos, y hay prueba de efectos, pero con la cuestión de que, como dice, el cliente lo quiere para mañana. Eso es lo que yo voy a dictar en Media, si Dios quiere, el año que viene. Buenísimo. Ya como última pregunta, ¿me podría hablar acerca de la teoría del pote? De la teoría del ¿Cómo pote surgió? ¿En qué se basa?
¿Y qué me puede enseñar a mí como estudiante? Mira, la teoría del porte surge de dos cosas. Uno, cuando me encuentro con que los estudiantes me dicen que quieren producir una gran película y yo le digo, ok, cuéntame la película, le digo, imagínensela en YouTube. Ahí hay un contraste enorme entre una pantalla Claro. exacto, ¿no? Contra un teléfono celular o una pantalla en una computadora, Sí. ¿no? Es decir, un contraste enorme, pero no solamente eso. Se referían básicamente a la producción y a la estructura, no se referían a la historia. Y te voy a dar un detalle que a mí me encanta. Friends, Two and a Half Men, The Big Bang Theory. Me imagino que las conoces. Sí, claro. Ok. ¿Dónde está el poder de esas series? En la historia que cuentan. Tal cual. Sí, honestamente en la historia que cuentan. En la historia que cuentan. ¿Por qué? Porque las locaciones son exactamente las mismas. Sí. Son 3 locaciones, 2 locaciones. Porque los actores siempre son los mismos. Los que más ganan son los actores y los escritores y los productores. Porque la inversión en una locación, en poner tres sets de diferentes ambientaciones y dejarlo ahí durante 10 años no cuesta nada. Claro. ¿Ok? Lo que cuesta es básicamente una buena historia. Porque sin una buena historia ya Friends hubiera muerto hace años. Sí, claro. Entonces, tienes una cosa ahí que es importantísima. Tienes personajes. Sin una Mónica Geller, un Chandler, un Joey, es decir, una Phoebe, no hubiese, con unos caracteres tan sólidos, desde el punto de vista, la historia. Yo hubiese muerto. Exacto. Por un lado. Ajá. Y si no identifican los espacios, es decir, un café perk. Un café perk, tú quieres ir a un café perk, te quieres tomar un café. Bueno, eso tiene vida. Entonces, los defines, los identificas, le das una dosis de emoción muy fuerte. Tú sabes que cuando llegues al apartamento de Mónica Geller te vas a tener que quitar los zapatos porque si no alguien te va a insultar. Entonces, tú le das vida, le das una emoción. Entonces, de ahí nace, es decir, de ahí no, pero ¿qué es lo que a mí me preocupaba cuando yo leía guiones? ¿Quién está detrás de la historia? Yeah. Es decir, ¿qué es lo que este personaje está diciendo? Bueno, ¿de dónde salió? ¿Quién es? Entonces, personajes, objetos, tiempo y espacio tienen vida propia, pero juntos cuentan la historia. Si tú separas el apartamento de Mónica Geller y lo dejas solo, pero tiene vida. Entonces, esa historia está bien contada. Es decir, ¿qué significa pote, personaje, objeto, tiempo y espacio? Sin eso, no estás contando una historia. La historia está compuesta por esos elementos. Y ahora tienes un gran problema para contar una historia. Que la historia flota. Al siglo antepasado, el siglo pasado, la historia quedaba en 3 o 4 formatos rígidos. El libro, la radio, televisión y el cine. Rígidos. O tú ibas a ellos No te enterabas. o no te enterabas. Bien. Ayer hablando con mi hermano en Londres, me dice, me encanta mi Kindle. Y digo, ¿por qué? Porque puedo leer 3 libros a la vez. Dime entonces si las historias no flotan. Tiene 3 historias flotando en su cerebro, 3 historias flotando en su mano. Entonces, si no las dominas a través de sus elementos, personajes, objetos, tiempo y espacio, se diluyen. Sí. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza para mantenerse a flote. Entonces,
¿cuál es el objeto de aprender a escribir a través del pote? Primero los elementos, segundo los elementos y por último la estructura. Okay. Buenísimo. Entonces, muchas gracias por este momento, profesor. Vale, 1.000.000 de gracias a ustedes, de verdad. Gracias por esta entrevista y que tenga un feliz día. Igualmente, señor. Que se divierta el lunes.